Bueno, buenos días. Voy a presentarles hoy, voy a hablar un poco de la anisocoria, principalmente porque cuando se presenta en urgencia siempre tenemos ahí las dudas de qué hacer o qué tan urgente es hacerle otras pruebas diagnósticas al paciente. Recordar que el esfínter del iris tiene una inervación parasimpática que viene del núcleo de Edinger-Westphal, y el músculo dilatador del iris tiene una inervación simpática, y esto nos va a ayudar a diferenciar las distintas patologías las distintas razones de la anisocoria. Entre las reacciones pupilares pues tenemos el reflejo a la luz, el reflejo a la visión cercana, y principalmente el reflejo a la luz, que está mediado por los fotorreceptores retinianos, consta de 4 neuronas, y esto es lo que nos va a ayudar también a ver dónde está el defecto en los pacientes. Tenemos las neuronas sensoriales que conectan la retina con el núcleo pretectal, las internunciales, ya voy a enseñar un diagrama, que nos conectan el núcleo pretectal con ambos núcleos de Edinger-Westphal, y ahí podemos tomar en cuenta que realmente la afectación de un ojo puede estar determinada por una lesión bilateral o de ambos lados, ¿no? Y tenemos una lesión preganglionar, una neurona motora preganglionar que conecta el núcleo de Edinger-Westphal con el ganglio ciliar, y una neurona motora postganglionar que ya abandona el ganglio ciliar y pasa a los nervios ciliares cortos y inerva el esfínter pupilar. Lo tenemos aquí. Entonces, para situarnos, la primera neurona sensorial tenemos a nivel de la retina, empieza todo a nivel del núcleo pretectal, baja al Edinger-Westphal, que es este. Si se dan cuenta, vienen fibras de los dos núcleos, y después pues ya nos vamos a lo que es el ganglio ciliar, está aquí, los ganglios ciliares, y estos vienen a los ciliares cortos y al esfínter de la pupila. El reflejo de cerca, pues realmente es un movimiento, una sincinencia, no es un reflejo. Esos son movimientos involuntarios que incluye tanto la acomodación como la convergencia y como la miosis. Y tomar en cuenta que cuando no decir que cuando hay un defecto del reflejo de la luz va a haber un defecto de cerca. El defecto de cerca prácticamente siempre existe. Bueno, dentro de estos defectos podemos mencionar el defecto pupilar aferente. Y esto lo que nos hace ver implica lesiones sensoriales, donde las pupilas son de igual tamaño, no existe anisocoria, y puede ser un defecto pupilar aferente absoluto cuando hay lesiones completas del nervio óptico y el ojo es completamente ciego. Tomar en cuenta que el ojo tiene que ser completamente ciego, amaurótico, y esto no tiene que depender de la catarata hipermadura, por ejemplo. Entonces, como habíamos comentado, las pupilas son de ambos iguales, del mismo tamaño. Cuando se estimula con luz el ojo afectado, ninguna de las pupilas reacciona, pero cuando se estimula la pupila contralateral, la no afecta, ambas reaccionan normal, y el reflejo de cerca está presente. Cuando es un defecto aferente relativo, pues esto es lo que llamamos la pupila de Marcus-Kuhn, y es una lesión incompleta. Entonces los signos que vamos a tener vamos a ser unos signos más leves que con la lesión absoluta. Son signos sutiles, las pupilas responden débilmente a la estimulación del ojo, y lo que podemos hacer en estos casos es estimular repetidamente las pupilas para ver realmente el defecto. Entonces esto es lo que decíamos. En este caso, por ejemplo, tenemos una lesión en la pupila del lado izquierdo. Cuando estimulamos el ojo derecho, perdón, es así. Estimulamos el ojo derecho, pues se contraen ambas. Pero si estimulamos el ojo afecto, pues ninguna de las dos se va a contraer. Y ahora, cuando hablamos de la anisocoria, pues tomar en cuenta que la anisocoria es un defecto del nervio aferente, o sea, es un defecto motor del iris o del músculo de la pupila. Y bueno, para que haya una anisocoria pueden haber dos situaciones: o que una pupila esté miótica en situaciones de luz tenue, o que una pupila esté midriática en situaciones de luz intensa, ¿no? Cuando hablamos de miosis, tomar en cuenta
lo siguiente: puede ser un síndrome de Horner, una lesión farmacológica, por ejemplo, que el paciente haya usado pilocarpina, bromomidina, narcóticos, insecticidas, una pupila de Argyll-Robertson, que esto vamos a ver que está relacionado con una sífilis terciaria, iritis, pacientes diabéticos o pacientes que tienen espasmos de cerca que tienen dificultad para la acomodación. Y cuando hay una midriasis, pues bueno, pensar en una parálisis del tercer par, una pupila de ADI, que es una pupila tónica, y efectos farmacológicos, como por ejemplo que el paciente use midriáticos al mismo tiempo citotécnico, o que el paciente consuma cocaína. También daños en el iris, tanto traumáticos como de cirugías, isquemias, y las pupilas de Hutchinson, que son pupilas que se presentan cuando hay daños a nivel cerebral y neural. Cuando tenemos una disociación luz-cerca, el reflejo lumínico está completamente ausente o es muy lento, y la respuesta de cerca es completamente normal. Y entre estos podemos ver que el paciente puede tener una disociación unilateral, cuando hay, por ejemplo, una pupila de ADI, cuando tiene un herpes zóster oftálmico o una regeneración aberrante del tercer par después de una parálisis. Y bilateral, cuando ya tenemos en situaciones un poco más complejas, como la neurosífilis que habíamos hablado, pacientes diabéticos, eso tomarlo en cuenta, distrofias miotónicas, el síndrome de heparino, amiloidosis, encefalitis o un paciente con alcoholismo crónico. Esto es lo que habíamos comentado antes, las pupilas de Argyll-Robertson, que realmente nunca las he visto, pero son bastante descritas en los libros, que son una neurosífilis, es bilateral, son asimétricas, son pequeñas pupilas muy pequeñitas e irregulares que no se dilatan en la oscuridad. Y bueno, pues sí responden a la cocaína y a la atropina, eso al contrario del síndrome de Horner, por ejemplo. La pupila de ADI, que es bastante descrita, y esto sí que se presenta por urgencias, cuando lo pasan como un caso, como una interconsulta. Es un paciente que tiene una pupila tónica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que está causado por una denervación postganglionar parasimpática, y entonces el paciente lo que va a tener es una pupila dilatada. Lo vamos a ver más que todo como habíamos dicho, en casos de luz intensa, y tomar en cuenta que el 90% de los casos son mujeres que se presentan en edad adulta joven. Puede ser causada en la mayoría de casos por una enfermedad vírica, y en el 80% son unilaterales. Y entonces cuando vamos a ver esa pupila, es una pupila grande pero irregular, y si vemos con detención en la lámpara hendidura, la pupila va a tener unos movimientos vermiformes, como va a intentar como contraerse, pero al final nunca se contrae. ¿Y qué es lo que podemos bueno, vamos a ver que el reflejo consensual va a estar ausente o lento, el reflejo aferente, y estos pacientes reaccionan bien al reflejo de cerca, pero muy lentamente, y después les cuesta mucho acomodar, volver a acomodar. Es una pupila que se cansa bastante mal. Entre la patología, pues esto es lo que habíamos dicho, que es una pérdida de células ganglionales del ganglio ciliar y una degeneración de los axones de los nervios ciliares cortos que les describí anteriormente en el diagrama. Y bueno, pues pensar en estos, en los virus, como habíamos comentado, en pacientes con arteritis de células gigantes, la neurosífilis que habíamos dicho, el alcoholismo, pacientes diabéticos, traumatismos de órbita, ¿no? Y entonces esto es un caso típico. Tenemos una pupila de ADI aquí en el ojo derecho, que vemos que con el estímulo lumínico no se logra contraer, y tenemos un reflejo consensual normal, ¿no? Si vemos cuando iluminamos la pupila que está normal, el otro ojo tampoco no se llega a contraer. Esto, bueno, está descrito el síndrome de ADI, que es cuando ya asocia disminución de los reflejos tendinosos profundos, o cuando también asocia hipotensión ortostática, que es poco frecuente, ¿verdad? Y las pruebas farmacológicas que hacemos en estos casos, pues es pilocarpina al 0,1-25% en los dos ojos, y la pupila normal no se contrae, pero la normal sí, o sea, la pupila de ADI va a responder. Y bueno, tal vez detenernos más en el síndrome de Horner, que es donde podemos, los casos que quizás nos pueden dar más duda.
Primero, tomar en cuenta que esto es una inervación simpática, depende de la inervación simpática, y que cuando es simpático nunca se cruza, o sea que cuando hacemos el diagnóstico de un síndrome de Horner, el paciente puede tener lesiones a nivel ipsilateral, ¿no? Todo empieza a nivel de hipotálamo superior, pasa a nivel del puente, llega a la médula, al centro de Busch, y esto pues después llega al ganglio cervical, que discurre por la carótida interna, y después se une a la inervación al núcleo del trigémino, y bueno, pues llega a inervar la pupila. Entonces esto es bueno saberlo, más que todo para ver dónde pueden estar las lesiones. Si es nivel, por ejemplo, postganglional, pues las lesiones correlacionadas son aquí. Preganglional podemos pensar, por ejemplo, en un tumor de Pancoast, que está por aquí. Vale. Las causas centrales son enfermedades del tronco cerebral, siringomielia, tumores a nivel espinal, y siempre nunca olvidarnos de los pacientes diabéticos que pueden presentar esta patología. Los preganglionales, tumores en el ápice pulmonar, aneurismas y disecciones carotidios y lesiones cervicales, ¿no? Después por una cirugía cervical, por ejemplo. Tipos ganglionales, pues las cefaleas en racimo, pacientes con migrañas pueden presentar este síntoma, disecciones de la arteria carótida interna, tumores nasofaringeos, otitis media, por ejemplo. Y esto, alguna masa en el seno cavernoso que también nos daría efectos en otros pares craneales, ¿no? La mayoría son signos unilaterales, y cuando son bilaterales, pues bueno, pensar en lesiones cervicales o en pacientes diabéticos que pueden tener esta patología. La tosis por lo regular es una tosis leve que depende básicamente del músculo de Müller, que está afectado. Entonces por lo regular va a ser una tosis de 1 o 2 milímetros. Tenemos miosis y en ocasiones, muy raras ocasiones, anhidrosis. Eso quiere decir una falta de sudoración hemifacial. También a veces pueden tener diplopias, vértigos o pérdida de la sensibilidad hemifacial, siempre del mismo lado, ¿no? Ipsilateral. Tomar en cuenta que estos pacientes también se pueden presentar con una heterocromía hipocrómica, y esto está relacionado básicamente en niños que tienen problemas al nacer, por ejemplo uso de forceps, o cuando los pacientes tienen lesiones braquiales al nacer. Entonces presentan la miosis y también presentan por atrofia la heterocromía y hipocromía. Las pruebas diagnósticas, pues esto a mí lo que me llama la atención es que yo pues he encontrado que se pueden utilizar dos medicamentos, uno la cocaína y otra la acraclonidina, pero bueno, nunca los he visto. No. Vale. Exacto. Y cocaína, no tenemos ningún anestésico con cocaína. Porque teóricamente la anestesia tópica, es que claro, ahí es donde encontramos son temas que uno no estudia como tal en profundidad y se le pasan desapercibidos, pero realmente el anestésico ocular sale con la cocaína, ¿no? Sí, pero no hay disponibilidad de esos datos, pero bueno, es bueno saberlo porque no sé si en otros países se dará, pero bueno. Al final son cosas que al menos saber que aparecen en los libros, pero que luego nadie hace. Pero en mi lo preguntaron. En mi examen bien la preguntaron. Sí, pero son cosas que salen en los libros y luego, pues nada. Yo había tenido un caso de residente y me había quedado con el farmacéutico y que no te lo preparaba. Bueno, pues se usa cocaína, saber lo que es el 4 al 10%, básicamente el 4%, y que la pupila, que es pupila, sospechamos que es una pupila de Horner, pues no se dilata con esto, ¿vale? Y bueno, pues lo que vamos a ver es una anisocoria, lo que es diagnóstico, una anisocoria de al menos 0.8 milímetros entre ambos ojos, pues eso es diagnóstico. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué la cocaína no dilata? Porque la cocaína bloquea la recaptación de noradrenalina a nivel de las terminaciones nerviosas, y por eso debería de causar una dilatación, pero en el síndrome de Horner tenemos un daño, si es postganglionar, básicamente a ese nivel, en las terminaciones nerviosas, y no se secreta noradrenalina. Están las pruebas con hidroanfetamina, yo tampoco lo he podido utilizar aquí,
Pero esto lo que nos hace es poder diferenciar entre una lesión pregangliónica y posgangliónica, bueno, que también sería de utilidad. Y esto lo que hace es liberar noradrenalina del nervio terminal y diferencia entre la pregangliónica y la posgangliónica, lo que había comentado anteriormente. Y esto, por ejemplo, sería un caso de un síndrome de Horner. Entonces, sospechamos una pregangliónica, le ponemos las gotitas de hidroxianfetamina y pues se ve que las dos dilatan, entonces ya se puede decir que es una pregangliónica. Y bueno, el tratamiento que quizás podríamos hacer en el servicio, porque si se trata de algún tumor o algo así, hay que derivarlo inmediatamente a neurocirugía, pues es una cirugía correctora del ajuste, que es un acortamiento del músculo de Müller, que va a ser el principal causante de esta patología. Tomar en cuenta que nos podemos topar con muchos pacientes con anisocoria fisiológica. Son pacientes que es un 20% de la población, que tienen por alrededor al menos 1 milímetro de diferencia entre pupila y pupila, y con la prueba con cocaína o con apraclonidina, que lo que pasa es que ambas pupilas reaccionan igual, siempre manteniendo esa diferencia de tamaño. Y bueno, un pequeño diagrama, que es lo que habíamos dicho, ¿no? Que si la diferencia de la pupila es con luz tenue o en la oscuridad, o con luz intensa, pues bueno, que si la anisocoria es mayor en la oscuridad, estamos sospechando un síndrome de Horner, ¿no? Entonces hacemos la prueba con cocaína o apraclonidina, tenemos dosis también, y bueno, si es negativo, pues diagnosticamos el Horner, y si no, pues puede ser una fisiología. Y cuando es con luz intensa, pues estamos sospechando una pupila tónica, y bueno, pues vamos a descartar parálisis del tercer par, lo que dijimos, virus del herpes zóster, por ejemplo, farmacológicos, y bueno, tomar en cuenta que esas pupilas de ADI con el tiempo pues puede ser que el paciente la desarrolle también en el ojo contralateral y tenga los mismos síntomas, pero que bueno, que va a pasar en principio sola. Y bueno, pues comentar un poco quién es Horner. Era Johann Friedrich Horner, es un oftalmólogo suizo que se formó, estudió medicina en Suiza y después emigró a Viena y fue, bueno, pues discípulo del doctor Jäger, y después fue discípulo también de von Graefe en Berlín. Lo comento más que todo por anécdota histórico. Y bueno, a él le debemos la descripción de este síndrome en 1869 por primera vez, la realización de la primera cetoplastia en casos de ectropion palpebral, y la descripción también del músculo de Müller de Horner, que es parte del orbicular. Y también una descripción de estos nódulos de Horner-Tantras que se presentan en las conjuntivitis vernales a nivel conjuntival. Y nada más. No sé si tienen alguna duda o algo que me puedan aportar. Muy bien, no solo darte la enhorabuena por la presentación tan amplia, tan bien llevada, tan importante, que a veces, quizá porque a mí los pares craneales, que era pregunta de examen en anatomía, siempre me costó mucho estudiarlos, a veces entender todo el mecanismo es difícil. Decir que muchas veces lo que vemos en la clínica muchas veces son por puras intoxicaciones, por cremas de cara que suelen llevar atropina y que se toca el ojo sin darse cuenta, y también, como se ha visto, por Brugmansia arbórea. Por la Brugmansia arbórea, etcétera, en Galicia. y por una serie de plantas que se tocan trabajando en el jardín y ocurren. Y luego decir que la escuela de Viena fue importantísima, la de Viena, y que posteriormente de Viena y Berlín acapararon, digamos, el nacimiento casi de la oftalmología moderna, con personajes importantísimos como fue Jäger y como fue el que se habló en los momentos, Albert von Graefe, ¿no? Decir que lo describieron prácticamente todo, sobre todo a nivel de retina y a nivel de técnicas quirúrgicas. Nada, darte la enhorabuena y nada más. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Es más, fue tan importante la escuela alemana, ya lo comenté alguna vez, que en la generación de mi padre estudiaba alemán pensando que iba a seguir siendo el foco de la oftalmología
la lengua alemana, no tanto la de Viena, que es de Austria, que se habla alemán, bueno, que creo que Austria es Alemania, o no. No. Hitler decía que sí. Y bueno, y Alemania, ¿no? Importantísima, la escuela alemana. Y toda la generación de mi padre estudiaba alemán como lengua, como para el estudio de la oftalmología. Muy bien, bueno, pues nada.